Bueno, vamos a ver en este vídeo conceptos como circuito equivalente del transformador. Estamos con el transformador monofásico todavía. Bien, para ver el circuito equivalente del transformador vamos a partir de la relación de transformación. En la relación de transformación vemos que nos relacionaba la fuerza contraelectromotriz que se inducía en el bobinado 1 con la fuerza contraelectromotriz que se induce en el bobinado 2, es decir, bobinado primario y bobinado secundario. También era la relación entre el número de espiras del bobinado primario y el número de espiras del bobinado del secundario. Y eso lo podíamos aproximar también al voltaje que aplicamos al primario dividido por el voltaje que aplicamos que se obtiene en el secundario. Es decir, esta expresión que tenemos aquí. Bien, el circuito equivalente lo vamos a obtener para que nos ayude a la hora de hacer los cálculos, a la hora de realizar operaciones matemáticas, a la hora de entender un poco matemáticamente mejor el transformador. Nos conviene tener este circuito equivalente a la vez que vamos a obtener parámetros, algunos parámetros que probablemente sin ese circuito equivalente no podríamos entenderlos con tanta facilidad. Bien, vamos a hacer alguna añadidura, unas concesiones más a esta fórmula, como que es la de aproximar la potencia que tenemos en el primario a la potencia que obtenemos en el secundario. Es decir, que consideramos que el transformador no tiene pérdidas. Por lo tanto, la potencia que va a absorber el transformador de la fuente va a ser la misma que va a entregar el transformador a la carga, sin pérdidas, de lo que tenemos aquí. Entonces podemos poner que el voltaje 1 por la I1, que sería la potencia aparente del primario, va a ser aproximadamente igual al voltaje 2 por la intensidad 2, que sería la potencia aparente en el secundario. Es decir, podemos poner esta expresión. Aquí ya vemos que aparecen ya las intensidades de secundario e intensidades de primario. Bueno, pues este elemento lo vamos a añadir también a la fórmula de relación de transformación. Y nos va a quedar una cosa como esto que tenemos aquí. Esta fórmula efectivamente se han hecho algunas aproximaciones, pero es muy útil en la mayoría de los casos. Es decir, para efectos prácticos, desde luego, nos va a servir casi siempre utilizar esta expresión y no vamos a cometer mucho error utilizando esta expresión, igualando todas las relaciones. Bien, aquí, en esta última parte que hemos añadido, podemos ver un aspecto interesante. Si tenemos un transformador reductor, como es este, más espiras en el primario que en el secundario, si aquí aplicamos un voltaje, será mayor, claro, es un transformador reductor. Si aquí aplicamos un voltaje, la intensidad que va a circular por el bobinado primario va a ser relativamente baja. Aquí obtendremos un voltaje menor que el que hemos aplicado en el primario y la corriente que va a circular por este secundario será relativamente alta. Por el contrario, si queremos utilizar este transformador como elevador, aplicaríamos en este caso el que antes era secundario, ahora hará de primario, y el que antes era el bobinado primario, ahora hará de secundario. Aplicaremos un voltaje relativamente bajo en este bobinado y por él circulará una corriente relativamente alta. Obtendremos aquí un voltaje relativamente alto y por su bobinado circulará una corriente relativamente baja. Eso, de forma práctica, si tenemos un transformador y podemos ver los bobinados, veremos que hay un bobinado que tiene hilo más grueso y otro con hilo más fino. El bobinado con el hilo más grueso
también tendrá menos espiras. Ese bobinado es el que está preparado para que por él circule más intensidad que por el otro bobinado. De ahí que sea más grueso ese bobinado. Por lo tanto, eso quiere decir que por este bobinado yo le conectaré un voltaje pequeño. Si quiero utilizar el transformador como elevador, le pondré el voltaje pequeño en este bobinado, porque por ese bobinado circulará una corriente más elevada. Si quiero utilizar el transformador como reductor, de este bobinado es de donde obtendré el voltaje secundario. Por otro lado, si yo me fijo en el otro bobinado que tiene el hilo más fino y muchas más espiras, yo aplicaré a este bobinado, si quiero utilizarlo como transformador reductor, el voltaje más alto, voltaje de entrada. Y si lo utilizo como transformador elevador, aquí en este bobinado obtendré el voltaje más alto, sería el secundario. Démonos cuenta que eso lo podemos deducir simplemente con fijarnos en el grosor del hilo que compone la bobina. Más grosor del hilo, más intensidad que tiene que circular por él, menos voltaje. Menos grosor del hilo, menos intensidad que tiene que circular por él, más voltaje. Es una relación directa, esto que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver cómo obtenemos el circuito equivalente del transformador. Aquí tenemos un circuito que sacamos a partir del funcionamiento de un transformador. Recordemos que en él teníamos las resistencias de los bobinados, resistencias del cobre, del hilo de cobre de los bobinados, del primario y secundario, unas reactancias de dispersión del primario y de secundario. Teníamos también una reactancia de magnetización y una resistencia que representaba las pérdidas que se producían en el hierro, histéresis y Foucault. Bien, si aplicamos a este circuito, a esta malla de aquí, de entrada, Kirchhoff, obtendremos esta expresión que tenemos aquí. V1 tiene que ser igual al voltaje que se queda aquí, más el voltaje que se queda aquí, más el voltaje que tenemos aquí. Bien, bueno, aquí tengo que decir que en otros vídeos aquí en esta fórmula aparece al final una igualdad a cero. Bueno, eso evidentemente es un error y es consecuencia de arrastrar las fórmulas de corta y pega de las fórmulas. Esta malla, lógicamente, esta es la expresión Kirchhoff, no hay otra. Bien, para el secundario tendríamos que el voltaje 2 será igual al voltaje que, al voltaje que obtenemos de la fuerza contraelectromotriz del bobinado del secundario menos lo que se va perdiendo por el camino, es decir, menos el voltaje que se pierde en la reactancia 2, el voltaje que se pierde en la resistencia del bobinado 2, que es lo que tenemos aquí, estos voltajes. Bien, pues vamos a ver cómo modificamos esto para obtener un circuito equivalente que nos sea útil y práctico para trabajar de forma eléctrica con él. Este circuito en principio no cumple esos requisitos. O sea, aquí podemos, sí, si conocemos cuánto vale la E1 por un lado y conocemos cuánto vale la E2 por otro lado, pues efectivamente, trabajando con circuitos independientes podemos sacar las magnitudes, pero este circuito tiene un problema. Eléctricamente, este circuito no tiene recorrido, porque tenemos que entre dos puntos, dos diferencias de potenciales. Eso no puede ser. Eso no podemos tener entre este punto y este una diferencia de potencial E1, en este caso una fuerza contra la electromotriz E1, y una diferencia de potencial E2, una fuerza contra la electromotriz E2 diferentes. En este circuito eléctrico, si queremos que sea congruente, tiene que haber una sola diferencia de potencial entre este punto y este punto.
Bien, y de eso se trata, de modificar o bien parámetros del primario y acomodarlos al secundario, o bien parámetros del secundario y acomodarlos al primario para que este circuito se pueda plantear o se pueda estudiar como un circuito eléctrico que cumpla todas las leyes eléctricas, por supuesto, que podemos aplicar Kirchhoff de forma natural. Yo lo que voy a hacer va a ser coger y pasar las magnitudes del secundario del transformador como si fueran magnitudes del primario. Es decir, que la V1 vea todo el secundario exactamente igual que si se tratara del primario. Bueno, para eso estos valores lógicamente no me valen. Tengo que modificarlos. Y eso es lo que voy a hacer a partir de estas expresiones de Kirchhoff que tenemos aquí. Bien, empiezo con esta expresión. En esta expresión, donde pone E1, sustituyo E1 por RT multiplicado por E2. Es decir, esto lo paso aquí arriba y tendría E1, E2 por RT. Es lo que tengo aquí. Bueno, ya voy acomodando valores de secundario hacia el primario. Por otro lado, quiero despejar E2 por su valor en factores o componentes del secundario. Entonces de aquí la E2 sé que vale esto. Bueno, pues sustituyo la E2 aquí por estos valores que son todos valores de secundario. Con eso tendré valores de secundario ya pasados a primario. Entonces trabajo con ello y obtengo esta expresión que tengo aquí, en la cual vemos que la V1 es la R1 más X1 por la Y1. Vemos que los valores del primario no han cambiado en absoluto, siguen siendo los mismos. Y de momento los valores de secundario todavía siguen siendo los mismos, pero ya les estamos añadiendo algunos factores ahí al lado. A eso habría que sumarlo el voltaje 2 secundario por la relación de transformación. Habría que sumarle esta impedancia 2 multiplicado por la I2, que sería el voltaje de esa impedancia 2, y multiplicado por la relación de transformación. Bien, esta es la conclusión a la que he llegado. Bueno, aquí lo que hago es añadir a esta última parte, porque me interesa obtener aquí la I2 dividido por la RT, I2 dividido por la RT, que me daría la I1, le multiplico a esta parte final. Sumando, le multiplico por RT y a la vez lo divido por RT. Es decir, me quedaría esto. A multiplicar por RT, RT cuadrado, y al dividir por RT dividiría la I2 por la RT. Bueno, vamos a ver cómo nos queda esto. Bien, esta es la fórmula que traíamos hasta ahora. Es decir, esta igualdad se sigue cumpliendo. Tengo el voltaje 1 con los valores del primario, pero ya veo que aquí aparecen valores del secundario. Lo único que he tenido que hacer es incorporar la relación de transformación. Bueno, pues estos valores, V2 por RT, es lo que se va a llamar V2'. Y eso sería el voltaje secundario llevado al primario. Esta R2 por la RT cuadrado sería la R2'. Esta X2 por la RT cuadrado sería la X2'. Y la I2 dividido la RT sería la I2'. Es decir, todo lo que tenga prima son los valores de secundarios referidos al primario. Bueno, ahora con esto ya obtengo un circuito que sí que se puede trabajar eléctricamente.
Ya tenemos una E. Esto es como si hubiéramos cogido y hubiéramos considerado que el número de espiras del primario es exactamente igual que el número de espiras del secundario, que el flujo del primario es exactamente igual que el flujo del secundario. Entonces, en ese caso, sí que tenemos que la E1 y la E2 son iguales y la llamamos E. Bien, aquí tenemos los diferentes valores. Aquí tenemos la I1, que como sabemos esa I1 va a ser la intensidad de excitación más la I'2. Esta intensidad que viene por aquí 1, parte de ella se va para el circuito magnético, que sería la I0, y otra parte se va para el secundario, es decir, que sería la I'2. Esta I'2, referida al primario, pues tiene la expresión, esta que tenemos aquí, la I de secundario dividido el RT. Esta reactancia '2 tiene esta expresión. La reactancia 2 del secundario multiplicada por la relación de transformación al cuadrado. Y esta resistencia del hilo del secundario, prima, tiene esta expresión. La resistencia del hilo del secundario multiplicado por la relación de transformación al cuadrado. Estos valores, todos estos valores, son valores de secundario referidos a primario. Yo puedo trabajar ahora este circuito de forma natural aplicando las leyes de Kirchhoff, trabajando como un circuito normal y corriente. Bien, aquí no tenemos la Z2, sería la carga que vamos a añadir aquí en el secundario. Perdón, la Z2 va a ser la suma de esta reactancia de dispersión más la resistencia del secundario, de la bobina del secundario. Esto sería la Z2, la impedancia 2, que sería la impedancia del secundario normal multiplicado por la RT cuadrado para obtener esa impedancia del secundario normal referida al primario, Z2', que sería la suma de estos dos. Y por último, la impedancia de la carga referida al primario, que sería la impedancia de la carga que se pusiera en condiciones normales, pero multiplicada por la relación de transformación al cuadrado. Es decir, esta sería la impedancia de la carga referida al primario. Es decir, todos los factores, todos los parámetros que tengan una apóstrofe, quiere decir que son valores referidos al primario. Como veremos, todos son valores de secundario, porque estamos tratando de referir el secundario al primario. Vamos a ver cómo se representaría vectorialmente ahora las magnitudes de este circuito. Como sabemos, vamos a tener una intensidad de excitación que se va a desviar por este circuito que está en paralelo. Una componente de esa intensidad de excitación será la intensidad de magnetización, destinada a crear ese flujo magnético para mantener las fuerzas contraelectromotrices del primario y del secundario. Otra componente de esa intensidad de excitación será por la resistencia, la que está representada por la resistencia del hierro, que realmente lo que representa son pérdidas en el hierro. Recordemos histéresis y Foucault, raíz cero. Bien, como consecuencia del flujo tendremos una E, una fuerza contraelectromotriz, en este caso ya común a los dos. Ahora recordemos que ya no existe primario ni secundario en el circuito, pero sí que no debemos perder la noción de que estos son valores de secundario referidos a primario. Bueno, la I1, como vemos, es la intensidad de excitación más la I'2. La I1
es la intensidad de excitación más la I'2, es decir, esto que tenemos aquí, la I'2, más la intensidad de excitación que estaría representado por estas líneas de trazo. Tenemos la I1. Bien, en el circuito, si a la fuerza contra electromotriz le sumamos el voltaje que se pierde en la resistencia del primario, le sumamos el voltaje que se pierde o que se cae o que se queda en la reactancia del primario, obtendremos el voltaje que estamos aplicando en el primario. Es decir, simplemente aplicando la ley de Kirchhoff, pues obtenemos estos vectores. Como siempre, observemos que el voltaje que cae en la resistencia 1, la resistencia al bobinado 1, ese voltaje está en fase con la intensidad que circula por ella, intensidad 1, en fase, y que el voltaje que tenemos en la reactancia 1 está adelantado 90 grados respecto a la intensidad que circula por ella, que es la I1, 90 grados adelantado respecto a la intensidad que circula por ella. Bueno, con eso obtendríamos el voltaje 1. Y aquí podemos representar también lo que sucede en esta otra parte, que ahora es un único circuito. La V'2, si le sumamos el voltaje en la R'2 más el voltaje en la reactancia '2, obtendremos la fuerza contra electromotriz. Lo mismo que antes. El voltaje en la R'2 va a estar en fase con la intensidad que circula por ella, que es la I'2. Y el voltaje en la reactancia '2 va a estar adelantado 90 grados respecto a la intensidad que circula por ella, que es la I'2. 90 grados respecto a la intensidad que circula por ella. Bueno, pues este sería el diagrama vectorial para el circuito equivalente del transformador con los valores del secundario reducidos al primario.